¿Por qué te agrada el lenguaje? Porque es el curso que entiendo más y porque el profesor sabe explicar. ¿Cómo comienza la clase el profesor de lenguaje? Hace chistes o a veces hace una introducción sobre el tema que va a hablar. ¿Y ustedes todo el tiempo están atendiendo al profesor o en algún momento se distraen? En algún momento se distraen. Se distraen tus compañeros. Sí, ¿Cuál es tu peor curso, el curso que más te desagrada? trigonometría y RM. Ya. Cuando dices RM te refieres a razonamiento matemático, ¿no es cierto? Y Ya. geometría. Y geometría. En general son los cursos de matemáticas los que te desagradan. ¿Por qué te desagradan? ¿Qué es lo que hace el profesor cuando comienza su clase? No quieren que le pregunten y al preguntarlo responden de mala manera. Entonces ustedes no se llevan bien con el profesor. No, Y en ese sentido, el profesor deja tareas. ¿Qué es lo que hace finalmente cuando ya la clase va a terminar? deja tarea y si él nos dice que si queremos podemos hacerlo en el salón o si no en la casa y nos deja hablar todo el tiempo que queda. Gracias, Dianita. Como ustedes pueden haber escuchado, está un poco preocupada por ciertos cursos que lamentablemente pareciera el profesor no motiva a los estudiantes. En cambio, sí entiendo hay algunos cursos donde, como lo ha señalado la estudiante, el profesor presenta una introducción. Esto va a contribuir a que se interesen por el tema. A continuación, vamos a presentar algunas propuestas de cómo podemos despertar una motivación inicial en los estudiantes. Veamos, amigos. Estamos observando esta fruta. Estamos observando esta fruta. Pero sabemos que si esta fruta, ¿no?, la partimos y tenemos dos mitades, y estas dos mitades las dejamos a medio ambiente, probablemente ustedes hayan visto en más de una oportunidad, después de un largo rato, que ocurre lo siguiente. Este es el antes, este es el ahora. La pregunta es, ¿por qué ha ocurrido este fenómeno? ¿Por qué la manzana era así apenas la partí y después de algunas horas tiene este aspecto? Es que lo que ha ocurrido es que hay un fenómeno bioquímico que acaba de producirse. Hay una enzima que se encarga de realizar todo este proceso. ¿Pero qué es una enzima? Hoy día nosotros vamos a tratar sobre las enzimas. Vamos a conocer además su funcionamiento y cuál es la ventaja de su acción. Bien, esa es una manera rápida de poder hacer matemática. Y le dice a sus alumnos, en esta caja, tengo un instrumento conocido. Un instrumento que cuando ustedes lo vean les va a ser muy familiar. Es un instrumento que nos permite hacer cálculos, sumar, restar, multiplicar. Además, es un instrumento que nos permite hallar el porcentaje. Pero ustedes saben, jóvenes, además, cómo funciona este instrumento. ¿Saben ustedes cómo funciona este instrumento? Este instrumento, como sabemos, es una calculadora, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que funciona este instrumento? Si, por ejemplo, acá tengo una cifra, ¿no? Por ejemplo, 8 por 5 igual 40, ¿no es cierto? Igual 40. Hoy día nosotros vamos a conocer cómo se realizan los cálculos matemáticos a través de la calculadora. Y le dice a los alumnos, todos somos semejantes, pero no somos idénticos.
Todos los seres humanos tenemos más o menos las mismas características, pero no somos idénticos. Algo similar ocurre en los animales. Veamos. Vamos a mirar este animalito. Vamos a mirar este otro. Vamos a mirar este otro. Vamos a mirar este otro. Vamos a mirar este otro animalito. Uno por cada uno. Vamos a ver este otro animalito. No, vamos a ver este otro animalito. En esta sesión, nosotros vamos a descubrir por qué estos animalitos no son idénticos, por qué son semejantes, qué cosa es lo que le da la variación, por qué este animal es así, con sus propias características, igualmente este y sucesivamente estos. Es porque ahora nosotros vamos a estudiar lo que en biología se llama genética. Y la genética nos va a llevar a descubrir cómo es que se transmiten las características hereditarias. Bien, esta es una manera de poder interesar a los estudiantes. Acá tengo en el puño un texto. Aquí en el puño tengo un texto. Porque acá, por ejemplo, tengo otro texto. Acá tengo otro texto. Acá tengo un texto. Y acá tengo otro texto. En mi puño tengo otro texto. Inclusive voy a leer una de las frases célebres que figura en el texto. Dice la frase: el coraje consiste en hacer lo que no te atreves. El coraje consiste en hacer lo que no te atreves. Eddie Rickenbacker. Podemos leer otra frase célebre en este texto. El resentimiento solo ayuda a destruir el espíritu, mientras que el perdón libera el alma. Adam Jackson. Este pequeño, gran texto, quizás es tan importante como este texto. Este texto que nos enseña solo la motivación. Igualmente este texto nos va a enseñar a desarrollar valores como seres humanos. Y entonces ambos son importantes. Entonces esta, por ejemplo, amigos, distinguidos alumnos, es una propuesta de cómo iniciar una sesión de desarrollo de valores, de cómo cultivar valores en nuestros alumnos. Porque hemos dicho que la inteligencia racional es tan valiosa como la inteligencia emocional. Entonces, todas estas propuestas, ¿no?, amigos, tienen que ver con este tema que es sumamente fascinante, que es el de la motivación. Y como se ha señalado al inicio de la sesión, la motivación es un tema tan importante que los investigadores se han dedicado años. Cabe agregar que la motivación no solamente es al inicio. Recordemos que la motivación debe ser transversal. ¿Esto qué significa? Que tenemos que lograr que el alumno permanezca interesado o motivado durante todo el tiempo que demora la sesión. Entonces, es parte de nuestra tarea diaria como docentes que para lograr el éxito
debemos pensar no solamente cómo aperturar la sesión para despertar interés en el estudiante, sino aún más, cómo lograr que él no pierda el interés por el tema. Y como hemos señalado al inicio de la sesión de esta tarde, la motivación es un motor que impulsa nuestros actos. Entonces tenemos que lograr que ese motor permanezca prendido, encendido, todo el tiempo que dura la sesión, que no se apague en ningún momento. Porque si logramos que el motor permanezca encendido, con seguridad vamos a lograr que el alumno aprenda significativamente y que por lo tanto aplique en su vida diaria lo que le hemos enseñado. Qué importante es hablar sobre este tema de la motivación en clase, el método de enseñanza que deben tener los profesores, establecer esa conexión entre el alumno y el profesor para que la información que reciban y la información que estén brindando sea más entendible, más didáctica y sea captada más rápidamente. Bueno, Magíster, ¿usted qué opina acerca de este tema? Bueno, este tema es pues, a ver, ¿qué podríamos decir? Es el momento didáctico que abre el desarrollo de una sesión didáctica. Entonces, si esta está correctamente desarrollada, bueno, la clase va a ser amena. Mira, la motivación para muchos es al inicio de la sesión, pero no es así. O sea, la motivación tiene que ser permanente. Es más, también tenemos que saber motivar, a ver, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y de repente los profesores y los papás solamente podemos generar la motivación extrínseca, o sea, la motivación externa en los estudiantes, pero eso ayuda bastante, eso ayuda. Y porque si no lo haces eso, las demás secuencias didácticas como generarlos con el conflicto cognitivo, recuperar los saberes, el propio desarrollo, el proceso de transferencia, la metacognición, que son secuencias del quehacer didáctico, no funciona. Y si no estás preparado como docente para motivarlo, pues ¿qué pasa? Se duermen, ¿qué más? Van bostezando, ¿qué más hacen? No prestan atención, A la clase. Ya juegan conversamos, conversan, hacen dibujitos, se llegan a dormir. Y antes del receso se hacen despertar. Yo creo que lo mismo. Ya, bueno, ese es el caso, ¿no? El caso. Pero acá tenemos que trabajar no solamente también los profesores en la sesión, sino hay que recordar que los agentes educadores somos tres. Mira, el hogar, la escuela, o sea, los profesores, ¿no? O sea, institución educativa de nivel primario, inicial, primario, secundario, ¿no? En la educación básica regular o en la propia universidad, bueno, está representado con el nombre de escuela, porque ahí tenemos la responsabilidad de los profesores, pero también la sociedad. La sociedad actúa de manera represiva, ya incluso van inculcando antivalores, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el hogar? Con el hogar, ¿cumple su función de ser motivador el hogar? A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sus papás le dicen, a ver, hijita, hoy día tienes que ser la mejor, la más atenta, la más participativa, la más dinámica? No siempre, los papás también nos olvidamos. Y eso estamos hablando de papás que estamos comprometidos con la educación, papás profesores, papás profesionales, papás que trabajamos, y los papás que no están ligados a esa actividad, imagínense, ¿no? Entonces, ahí hay problemas.
Yo tengo hasta anécdotas para contar, ¿no? Cuando haces una motivación, resulta. Por ejemplo, como padre, yo, ¿qué le digo a mis hijos, no? ¿Qué le digo? Y voy a seguir contando esto. Tengo un hijo que está estudiando una segunda profesión, ya es profesional en biología y está estudiando psicología y está en 6º ciclo en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Y como profesional, como segunda carrera que está estudiando, no me agrada pues que obtenga nota 13, 14, ¿no? Y me dice que estoy ponderando, pues, pero ¿a qué padre puede agradar eso? Pero ¿cuál es la aspiración de los padres? Para que estén pues ubicados en 10º superior, es decir, primer lugar o segundo lugar, o estén en 5º superior o 3º superior, ¿no? O sea, entonces, ya pues un joven de 24 años, con una profesión encima, todo eso, le digo, ¿no? A ver, voy a hacer un desafío ante una realidad, le digo, ¿sabe qué? Yo quiero tener el promedio de ponderado 16 y en la universidad, en una universidad nacional, es difícil. Ya, entonces le digo, sí, mira, si logras eso, bueno, tienes como premio una moto. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Como en la universidad, a través del sistema, el padre de familia puede controlar en la USAR, ¿no? Todas las notas parciales, y había promedios 18, 19, entonces le digo, la moto está corriendo, y finalmente terminó casi con promedio 17. Entonces, mira, ya un adulto, 24 años en la universidad, y mira, prácticamente le he motivado extrínsecamente, ¿no? Entonces, hasta un condicionamiento operante que ha generado. Imagínense, los papás podemos hacerlo con los niños del jardín, primaria, secundaria, a ver, por ejemplo, que no. Entonces, eso está cumpliendo los padres en el hogar. Y también cumplamos como docente en las aulas. ¿Cómo cree que sea, a ver, la clase? ¿Cómo cree que se comporten los alumnos? Ya no estarían bostezando, ya no estarían durmiendo, ya no estarían dibujando corazoncitos, ya no estarían pellizcándose, ya no estarían haciendo desorden, ¿no? El profesor ya no gritaría, ¿no? ¿No les parece? Sí, estarían más motivados, tendrían ese deseo de aprender, de informarse más y conectarse con el profesor, captar más su enseñanza y la información que éste está brindando. Sí, así es. Ahora, bueno, también como maestro en el aula, la motivación que uno puede ejercer, bueno, para mí, ¿no? O sea, obviamente cada maestro tenemos nuestra propia estrategia metodológica, nuestras técnicas, de cómo hacer la clase más amena. Bueno, en mi caso generalmente yo trabajo también en todos los niveles. Yo trabajo con los niveles secundario, preuniversitario, universitario, en algunas veces también en el curso de capacitación. Entonces, cuando es colegio o cuando es una institución educativa de servicio mixto, hago un poco de controversia de género. Entonces, a ver, por decir, digo, ¿no? ¿Por qué las damitas o por qué las mujeres aprenden más rápido, a pesar que tienen un cerebro en menor proporción que los varones? No, o sea, morfológicamente es así, pues, ¿no? De los cerebros, ¿no? Estamos hablando. A ver, ¿por qué? Entonces, ahí, ¿no? Entonces hay una controversia. Ahora, cuando son solamente varones, a ver, jovencitos, estoy desarrollando el tema, bueno, dependiendo del tema, y de repente el tema es abstracto, entonces les digo, bueno, jovencitos, bueno, va a haber un momento en que es el momento en que tenemos que hablar, a ver, cómo ser el más preferido, a ver, por las señoritas. Uy, todo el mundo levanta la cabeza. A ver, profe, ¿cómo es? Digo, ya, muy bien, entonces, pero vamos a desarrollar este tema, todo eso, y ahí va a haber un espacio y contamos ahí. Ya, entonces, y así están, no sé, y tantas. ¿Te acuerdas
a las circunstancias, pero hay una cuestión absolutamente académica. Digo, por ejemplo, a los más haraganes yo lo hago trabajar, o sea, en mi experiencia, ¿no? ¿Sabe cómo? Hay alumnitos pues, que están desmotivados, que bueno, pues no quieren, ¿no? Entonces, igual lo hago en nivel secundario, en la universidad también funciona esto. Digo, a ver, hacemos un trabajo, todo, y ese ejercicio debe estar filmado en el momento. Y además les otorgo el tiempo. De tal minuto a tal minuto tiene que desarrollarse este trabajo y el producto es esto. Correcto, entonces firmamos ya. Ahí, firma. Firma tienes también firma, porque no cualquier otro gráfico, porque mi firma tiene que ser infalsificable. Correcto. Ahora, si otro ejercicio, ya 2 firmas. Si es 3 firmas, pero tengo que hacerlo. Entonces, aparentemente estoy saliendo del enfoque pedagógico. Claro, estoy un poquito del constructivismo, estoy saliendo al conductismo, pero funciona. Entonces, por decir, en una clase, 3 firmas, al final del bimestre se hace el conteo, o al final del semestre en la universidad se hace conteo. Entonces, si por decir, tengo que acumular 20 firmas, ¿cuántas firmas debe validarse, ¿no? ¿A cuántos puntos? A 1. Y si el alumno solamente tiene 10 firmas, ¿cuántos nota? 10. Y si tiene 20. Entonces, imagínense, ahí se hace importante para hacer activamente todos los ejercicios en la clase. Ahí se da la importancia en que todo tenga que ser en el momento, se da la importancia que también es importante asistir y no faltar. Entonces, por ejemplo, hay algunas experiencias, ¿no? Como maestro, bueno, de repente mucho hablé, pero sí, son algunas experiencias, o le dicen conocimiento, experticio, ¿no? O sea, una experiencia en la propia labor. Magíster, ¿cómo está viendo usted el avance de la educación con respecto a este recurso de enseñanza que es la motivación para los estudiantes? Bueno, yo de verdad, yo les agradezco que ustedes estén discutiendo desde la televisión. Me gustaría, por ejemplo, que siempre toda la secuencia didáctica que se ponga en debate y que también sean más personas invitadas a tratar este tema, porque es una forma de hacer ayuda a los demás colegas, una forma de compartir las experiencias. Yo veo pues como un problema, porque yo como director académico de la institución educativa industrial, siempre mi tarea es esa, ¿no? Ver y cómo superar, porque imagínese que una clase esté desmotivada, bueno, los productos no van a ser como se desea, ¿no? Entonces, yo como profesor esto lo veo tan importante y creo que debemos superar muchas debilidades que tenemos los maestros, porque también la motivación no solamente obedece que el docente haga chiste, que haga algunas dinámicas, sino también tiene que crear una tensión positiva por el aprendizaje en los estudiantes, una tensión positiva de aprendizaje en los estudiantes, porque la verdad también nuestro perfil profesional de cada maestro es un problema, porque hay maestros que a veces hablamos en voz baja, somos maestros que no generamos ningún dinamismo, nuestro propio carisma no nos acompaña, la impostación de la voz que tenemos tampoco impacta en la audición de los alumnos, o sea que los factores son diversos, pero conversando, dialogando, tratando, leyendo el resultado de las investigaciones, pedagógicas, neuropedagógicas, neurocientíficas, todo, yo creo que debemos mejorar nuestra praxis pedagógica como maestros, ¿no? Entonces, yo lo veo optimista.
porque sobre todo los maestros jóvenes ya están casi preparados en eso. Ahora los maestros que, bueno, de mi edad un poco, aún todavía estamos un poco reticentes a los hechos, a los retos, pero nuestra función nos exige. Es que no podemos ser maestros del siglo XX para enseñar a los alumnos del siglo XXI, ¿no? Entonces, ese es un reto. Bueno, hemos podido observar lo importante que es hablar de este tema, de los métodos de aprendizaje, los métodos de enseñanza que tienen los profesores, para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades. Una vez más, agradecerle a usted, Magíster, por su presencia en el programa. Esperamos que no solo venga a hablarnos de este tema, sino de muchos temas, que venga más seguido para dialogar con nosotros al programa Prima Educa. Bueno, pues la verdad, agradecer al equipo que trabajan en este canal, a ustedes, señoritas conductoras, porque la verdad ustedes ya deben graduarse como tal, porque están cumpliendo perfectamente vuestras funciones de conductoras. Y bueno, yo la verdad asumo con mucho reto, a ver si podrían preparar y comunicarme. Con mucho agrado voy a seguir participando, a ver si de esta manera podemos contribuir con un granito de arena a esta tarea magna de hacer futuras personas grandes, no solamente altos de tamaño, sino grandes, ¿no? Como decía Napoleón, ¿no? Sí, antes de despedirlo, quisiera hacerle una pregunta porque considero que es de mucha importancia su opinión. Como sabemos, en estos últimos años el Ministerio de Educación ha estado promoviendo distintos concursos que también considero que son de gran motivación para nosotros los estudiantes, dando como premios becas, efectivo y materiales educativos, no solamente para las escuelas, sino también para los estudiantes. Pero tras ver el resultado de estos concursos, como son las Olimpiadas Matemáticas, los Juegos Deportivos, los Juegos Florales, ¿qué le hacen pensar estos resultados? Bueno, toda actividad, toda competencia va a tener resultados positivos siempre y cuando hayamos trabajado no para ese momento, sino de manera permanente. Incluso los grandes jugadores terminan con el éxito siempre y cuando hayan empezado por la etapa del semillero, ¿no es cierto? Entonces, esa etapa tiene que también darse en educación. Si el concurso está programado, por decir, en el mes de septiembre, bueno, entonces, ¿cuándo debo empezar? El mes de marzo, ¿no es cierto? Abril. A veces, bueno, pues también el contexto no nos permite, y a veces en ese momento, y a veces terminamos improvisando, ¿no? Yo como docente, cuántas veces haya hecho eso, y obviamente asumimos con mea culpa, ¿no? Pero lo ideal es que hagamos de manera más planificada, ¿no? Y eso lo que promueve el Ministerio son espacios, son oportunidades que nos permiten participar y a generar todo tipo de capacidades y competencias como parte de la educación peruana, ¿no? Agradecerle su participación en el programa y muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Bueno, a continuación estaremos hablando sobre un tema muy importante que es el Hapak Ñan, pero para completar o rememorar tenemos un video. Veamos el video.